tema de hoy vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Y hemos puesto por título, tenemos un Dios de restauración. Amén. Yo creo que es continuidad de lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca del zarandeo, de cómo Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro. Vimos también la vida de Job, algunos aspectos, e incluso parte también de la restauración en la vida del apóstol, en la vida de Job. Y también miramos acerca del apóstol Pablo. Así que vimos 3 ejemplos importantes en los cuales la vida nos enseña que podemos ser zarandeados, presionados, apretados, puestos a prueba en diferentes aspectos. De eso nos lleva entonces al día de hoy a ver entonces esta segunda parte. Yo creo que es una característica, uno de los atributos más hermosos de nuestro Dios, y es el atributo de que Dios es amor. Quizás Félix nos habla un poquito acerca del gran ejemplo del padre, del hijo pródigo, ¿no? El amor del padre hacia el hijo pródigo. La semana que viene creo que no sé si no tenías idea, Félix, cuál quería usar, pudiera usar quizás ese capítulo 15 acerca del hijo pródigo para hablar del amor del padre. Eres un buen ejemplo, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero bueno, es un aspecto que nos ayuda a ver lo que es la restauración. Vemos que realmente la palabra, ahí en el capítulo 15 de Lucas, nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que en cierta ocasión pues Jesús habló de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Exactamente, hay que poner siempre las cosas correctamente. Y el principio de la restauración es un principio extremadamente bello que vamos a ver en la vida del apóstol Pedro y algunos otros aspectos también que veremos más adelante. Así que le invito a buscar solamente este versículo en capítulo 21 de Juan, versículo 15. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que estamos a punto de recibir. Señor, tu Santo Espíritu va a colocar en nuestros corazones y va a hacer la obra para la cual te lo vas a enviar. Te damos gracias por ese gran atributo tuyo de restauración. Como tú estás listo para hacer, como dice Isaías, provocar la llaga, pero al mismo tiempo también nos das la sanidad. Qué bueno que somos restaurados por ti cuando tú nos permites las pruebas, Señor. Aun cuando Satanás pueda venir a nuestras vidas, aun cuando el pecado nos haga escarnio, aun cuando los enemigos nos puedan hacer daño, como quiera, tú estás en el asunto de restaurar a tu creación, a tu pueblo, especialmente a tus hijos, Señor. Por eso te apreciamos, por eso te alabamos, porque es algo tan bello que haces en la vida de cada uno de nosotros diariamente que no tenemos cómo responderte, no tenemos cómo agradecerte, cómo nos has sacado las tinieblas a tu luz admirable, cómo cada día nos restaura, cada mañana tú nos das una misericordia nueva, cada día tú nos das algo para levantarnos y poder nosotros caminar con una esperanza viva como tú nos has regalado. Recibe la gloria y la honra en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, como le decía, este aspecto de Dios, yo sé que muchas veces hablamos del poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso, Dios es tremendo. Así que estamos bien y contentos con nuestro Dios, un Dios grandísimo que no hay quien pueda compararse. Como siempre decimos, dice el apóstol, dice Félix, estamos ante un Dios 3 veces santo. Así que eso es algo muy importante de Dios. Pero lo que me llama la atención, lo que más me gusta en cuanto a su relación con nosotros, es este aspecto de la restauración. Es como Dios es un Dios de amor, un Dios que está siempre listo para traer restauración a su pueblo. Aún digamos que el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, en todas las veces que Dios les permitió que fueran sacados de su tierra y fueran al exilio, y todo por causa del pecado de Israel, estamos de acuerdo, pero aún así siempre en medio de todas las cosas, aún cuando Dios traía juicio sobre su pueblo, se dan cuenta que siempre había una palabra de gracia, una palabra de esperanza para ese pueblo. Cuando ustedes vayan fuera, pero clamen a mí, se vuelvan a mí, muestren arrepentimiento, yo les daré de vuelta la tierra. Aún en Joel, cuando Dios dice, cuando vengan las langostas, cuando vengan y le arrebaten toda la cosecha, cuando se queden sin nada, yo como quiera vendré y les restauraré aún más de lo que han perdido. Vimos eso en la vida de Job, cómo le repartió doblemente todo lo que perdió por causa de Satanás. Así que es importante que recordemos esa gran característica de nuestro Dios, que es un Dios restaurador.
Lo vemos como quiera tener en cuenta siempre los versículos importantes que yo siempre enseño a las personas que vienen a Cristo. Una vez que usted viene a Cristo, va a tener muchos tropiezos, va a tener una vida, esta carrera cristiana es una carrera de obstáculos, tendremos muchas cosas que pasar, muchas dificultades, muchos obstáculos, pero Dios está en el asunto y hay que enseñar a la gente siempre que hay un principio de restauración. Primera Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Así que tenemos siempre un camino de cómo regresarnos de vuelta al camino correcto. Nos podemos extraviar, nos podemos desplazar, nos podemos dejar engañar, podemos tropezar, podemos desviarnos, pero siempre habrá un camino de regreso y es importante que todo el mundo conozca ese camino de regreso, porque de lo contrario no podremos regresar al camino de la verdad. Pero siempre con el concepto que nos dice Proverbios 28:13, que aquel que encubre su pecado no prosperará. Así que no es una licencia para uno pecar, para vivir libremente, sino que confesar el pecado y apartarse, y entonces alcanzaremos misericordia. Así que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, está lista para nosotros, está ahí el principio de que la esperanza está siempre vigente en medio del pueblo. De hecho, el himno nacional de Israel, y usted cuando llega allá se da cuenta o revise e investigue, el himno nacional de Israel se llama Mi Esperanza. Así que es importante porque siempre hay que tener la visión de que Dios es un Dios de nuevos comienzos, un Dios de esperanza, un Dios, como dice Pablo en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza te dé paz. Así se dan cuenta. Así que es importante tener siempre presente eso. Desde el principio, el versículo que le gusta a Félix de Isaías 1:18, ¿okay? Venir ahora, estemos a cuentas, dice el Señor, que no escondamos nada, pongamos todo sobre la mesa. Dice, no se preocupe, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Si fueran, ya sabes, rojos como escarlata, yo los voy a hacer como blanca nieve. No se preocupe, Dios es quien restaura, Dios es quien limpia, Dios es quien quita, borra toda iniquidad, todo pecado, la lleva al fondo del mar, la pone detrás de su espalda, donde nadie puede alcanzarla. Dios dice Dios, yo no me acordaré más de sus pecados pasados. Sí, Dios es un Dios tremendo. Así que nosotros hacemos bien en conservar este Dios de nuestro lado, porque realmente la vida sin Dios no tiene sentido. Donde único hayamos una verdadera esperanza, donde hayamos una verdadera restauración, una verdadera libertad, es en Cristo. Y usted sabe que realmente muchas veces la restauración duele. No quiero primeramente hablar de restauración y lo bello y la buena noticia, sí, está ahí, pero lo más importante es que usted reconozca que primeramente a veces hay que pasar por momentos difíciles. Y un evangelista una vez decía, lo más difícil que hay en la vida del evangelismo es de que es muy difícil hacer que la persona se sienta perdido. Si tú le ofreces a cualquier persona la bendición del cielo, todo el mundo quiere el cielo, todo el mundo quiere la bendición, pero hay que enseñar primero a la gente que hay que darse cuenta que están primero perdidos, que sienta su necesidad de perdido, de esa misericordia, que necesita la misericordia de Dios para poder llegar a alcanzar y apreciar la gracia divina de Dios. Es por eso que es importante primero reconocer que estamos en bancarrota espiritual, y el mismo Cristo lo dice en sus bienaventuranzas, en capítulo 5, la primera bienaventuranza es eso. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que se da cuenta que está en bancarrota, el que se da cuenta que no tiene una solución, no tiene una esperanza, por eso que tiene que venir a Cristo. Si ya se cuenta que está enfermo, que requiere la intervención de un médico divino para su alma. Así que es importante primeramente saber que cuando uno va a hacer una restauración, usted se da cuenta cuando hay un edificio viejo que queremos restaurarlo, que hay que romper las paredes a veces, quitar las pinturas, hacer todo, y lo ve feo, y después que lo pintan y todo eso se ve una cosa hermosa. Cuando usted ve un carro que están restaurando, por ejemplo, usted ve que, yo he visto el carro, por ejemplo, mi suegro cuando él lo tenía, que yo venía de afuera, le traía pintura, le traía gomas nuevas, un montón de cosas, y él quería restaurar su carro, y veía que el carro lo limpiaban, le daban lija, le hacían toda la cosa, y que lo más feo que había, aquel carro no le quitaban todo, todos los huecos, se ven todas las cosas, pero esa era la hora que venían, cubrían los huecos, y llenaban con masilla y con aquello, y chapisteaban y ponían todo, y cuando pintaban ese carro y lo ponían todo, las gomas nuevas y la vestidura, wow, una belleza, nuevos quedaba. Pero esa es la restauración, eso es lo que hace Dios con nosotros, que uno dice, wow, este ya está liquidado, no vale nada, esto es un pobre diablo. Sin embargo, cuando Dios llega a tu vida, te restaura. Sí, muchas veces nos duele, nos hace llorar, nos hace pasar por el fuego, nos hace pasar por dificultades, pero no se preocupe, usted manténgase ahí en la rueda del alfarero, y cuando usted vea que termine la vasija, todo el mundo dice, wow, ¿y esto de cosas de dónde salió esto? Porque es la mano del maestro, la mano de Dios. Aún así también se hablaba de un violinista, un violín que estaba viejo, que querían rematarlo en una subasta, un violín bien viejo, pero era un violín de una marca tremenda. Y entonces lo querían vender por $1, y nadie siquiera quería dar $1 por aquello. Nadie quería dar $1 por aquel violín. Pero allá atrás estaba el maestro sentado y se dice, dame un chance, déjame ver el violín. Fue y lo afinó y lo tocó.
donde aquel violín sonó, que se llenó la sala de aquella armonía tan bella. Ahora todo el mundo quería dar más. ¿Y cuánto? Y ahora que 10, que 15, que 100, que 20, que 100, que cuánto. Todo el mundo quería dar todo más dinero por aquel violín. Pero no era el violín, era en las manos del maestro. Ese violín en las manos del maestro que hacía la diferencia. Y así somos tú y yo. Nosotros que estemos viejos y estemos golpeados por la vida, cuando estamos en las manos del maestro, el maestro saca una armonía bella de nuestras vidas. Amén. Así que tengamos eso en cuenta para que nosotros apreciemos la gracia de Dios. Vamos a ver la vida de Pedro. Bueno, primero, en versículo 19:10 de Lucas, encontramos la misión principal de Dios. Usted recuerda que Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Dios? A buscar y salvar lo que se había perdido, a restaurar la relación entre el hombre y Dios que se había perdido, a restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas que está perdida, que está llena de pecado, que está borrada, que está todo, pero sin embargo Dios envió a Jesús para restaurar esa relación perdida. Esa es la misión principal por la cual Cristo vino. Recuerden que cómo vemos nosotros las personas sin Cristo, cómo Dios ve a las personas sin Cristo. Lo vimos allá en Génesis capítulo 1, vemos la creación y vemos entonces cómo se ve la vida sin Cristo. En el principio, recuerden, en el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Y piensen ustedes y en mí, Dios nos creó. Eso es una cosa, Dios es nuestro creador. Sin embargo, el versículo 2 dice, y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la condición del ser humano. Usted lo ve también en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que dice Dios, nuestras vidas estaban como la creación, estaban desordenadas. La vida sin Cristo es una vida desordenada, es una vida vacía, sin propósito. ¿Y qué es lo único que nos llena a nosotros? Las tinieblas que hay afuera nos llenan nuestras vidas y no nos dejan ver lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo está ahí, se mueve sobre la faz de las aguas, se mueve sobre la vida de cada persona, solamente esperando que uno abra su corazón para entrar a nuestras vidas y entonces restaurarnos, para entonces restaurar aquella relación perdida del principio. Lo bueno que tiene que tener en cuenta es lo siguiente, que nadie está fuera del poder restaurador de Dios. Son los dos principios que quiero que usted vea esta tarde. 1. Nadie está fuera del poder restaurador de Dios. Nunca menosprecie a aquella persona borrachito, aquel drogadito, aquella prostituta. Nunca se predisponga, nunca piense que alguien está fuera del poder restaurador de Dios. Dios siempre tiene, la mano de Dios tan larga, alcanza, hermano, hasta donde usted no se imagina. Y lo segundo es cómo restaura a Dios. Son las dos cosas que vamos a ver esta tarde, que nadie está fuera del principio de este restaurador de Dios y que cómo Dios restaura, cómo que Dios hace la obra en nuestras vidas. Amén. Así que, ahora sí, usted puede estar en cualquier condición, nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Por qué? Porque mire, ponemos los casos de que usted puede ser un criminal, como estudiamos hoy, por ejemplo, estudiamos acerca de la vida de Moisés en la escuela dominical. Moisés, qué bello, ¿verdad? Moisés ahora dirigiendo el pueblo, 6 millones de habitantes. Sin embargo, Moisés era un fugitivo, Moisés fue un asesino, mató a un egipcio, ¿recuerdan? Y se fue fugitivo allá al desierto, y allá entonces ahora después Dios lo restaura, Dios lo restauró y lo recomisionó, lo envió de vuelta al plan original, lo envió de vuelta a Egipto para sacar a su pueblo de Israel. Y entonces vemos que usted puede ser un criminal como Moisés, sin embargo, no está fuera del alcance del poder restaurador de Dios. Usted puede ser un traidor como Pedro, vamos a estar viendo más adelante como Pedro traicionó, se recuerda la semana pasada, Pedro negó a Jesús, sin embargo, vamos a ver cómo Dios lo restaura. Puede ser un mentiroso como Jacob. Jacob, usted sabe, un gran hombre de Dios. Sin embargo, desde que nació, estaba peleando en el vientre de su madre. Cuando nace, nace con su mano aguantada del calcañar de su hermano Esaú. Así que estaba suplantando, quería siempre inventar, hacer sus inventos, sus cosas. Tuvo que tener un encuentro personal con Dios allí en Betel y una lucha allí en Peniel. Y tuvo su gran lucha para poder llegar a ser convertido para el Señor. Pero Dios restaura. Nadie está fuera del alcance del poder de Dios. Usted puede ser un perseguidor de la iglesia, como persiguió Pablo la iglesia. Usted conoce a Pablo, si era un hombre fariseo, un hombre que era religioso, un hombre recto. Sin embargo, era un hombre que hacía cosas en contra de Dios, del pueblo de Dios, creyendo que lo hacía en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Igual mucha gente hoy en día, musulmanes y montones de gente, e incluso en las persecuciones aquellas católicas, mataban judíos, mataban montones de gente, las cruzadas, y pensaban que lo hacían en el nombre de la religión, en el nombre de Dios. Sin embargo, usted puede estar haciendo cosas que no son realmente de Dios.
Y Pablo fue alcanzado por Dios. Dios lo restauró. Vamos a ver más adelante. Y aún usted puede estar en la peor condición de su vida, puede estar muerto. ¿Y habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Aún la muerte. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Y no de un día, de 4 días. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo restauró a la vida, lo trajo de vuelta. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo envió a hacer la obra. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Quién está fuera del alcance de Dios? No creo que haya nadie fuera del alcance de Dios. Solo tú y yo tenemos que estar listos para reconocer. Y aún cuando estamos en una condición como Pedro, ahí vamos a Juan 21, del 15 al 19. En su condición como Pedro negó al Señor. Recuerda, lo malo no es caerse, lo malo es creer que no puedo levantarme. Es decir, perder de vista la esperanza, y eso que la gente tiene, la gente que cae en depresión, la gente que se mata, la gente que hace todas estas cosas porque perdió de vista la esperanza. Y siempre hay que tener en cuenta, sí hay esperanza. Y esa esperanza es la de Dios, el Dios de esperanza, el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que remueve todo obstáculo, el Dios que nos da un nuevo comienzo. Si te caes, hermano, levántate, no te quedes ahí. Hay cómo regresar. Si confías tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Regresa, confiesa, apártate, alcanza misericordia. Dios te pone de vuelta en el camino. Si tu pecado fue en rojo como la grana, Él te va a hacer como blanca, te limpia completamente. No te preocupes. Entonces Juan 21, dice el versículo 1, acá, en aquel tiempo Jesús se separó otra vez, se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban ahí en el mar pescando. Iban a pescar más bien. Simón Pedro, el versículo 3, les dijo, voy a pescar. Y ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Es una palabra curiosa que usaba mucho en Cuba, se embarcaron. Cuando usted se mete en un problema, usted sale a hacer una aventura, usted sale a hacer cualquier cosa y no le sale bien, decimos, usted se embarcó. Y entonces usted ve acá que Pedro estaba quizás decepcionado porque ya Jesús había muerto y aún cuando se apareció a ellos un par de veces antes, como quiera, no tenían, no sé, algo pasó con Pedro y que no estaba del todo todavía regenerado. Y entonces, ¿qué dice? Voy a pescar. ¿Qué está diciendo? Voy de vuelta a lo mío, a lo que yo siempre estaba haciendo, a lo de costumbre, voy a pescar. Era pescador cuando Jesús le llamó, que le dijo ahí junto a María Galilea, ven, abandona todo eso y ven, sígueme que yo te haré pescador de hombres. Recuerden, bueno, aquí Pedro estaba que dice, voy de vuelta a pescar. ¿Qué dicen los demás? Vamos contigo a pescar. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Dice Pedro, ¿vamos para atrás a pescar? Vamos a pescar también todos. ¿Y qué hicieron? Se embarcaron. ¿Ok? Que se sentaron entre los barcos, estamos claros, pero esa palabra, como decimos, se embarcaron, es que se dañaron. ¿Por qué? Porque aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada. ¿Cómo va a pescar? No pueden pescar nada si estás separado de Dios, estás volviendo a tu vida antigua, estás volviendo al pasado. Eso es peligroso muchas veces en nuestro andar con Cristo, cuando las cosas no nos salen bien, cuando empezamos a ver obstáculos, cuando empezamos a ver problemas, queremos ir de vuelta. El pueblo de Israel, cuando las cosas iban como estaban, en medio del desierto, que hay calor, no, que hay falta de agua, no, que el agua está amargada, no, que no hay comida. Queremos ir de vuelta a Egipto, allá teníamos, pepinos, allá teníamos ajos, allá teníamos cebolla, muchas cosas que ni siquiera tenían, pero estaban divagando, alucinando estaban, sencillamente, creyendo que la vida pasada es mejor. Y eso que el diablo nos hace pensar que todo lo que de antes era mejor que lo que estábamos ahorita. En medio del problema empezamos a soñar, no, allá yo estaba antes mejor, yo mejor me voy y quiero volver atrás, y eso es peligroso, se va a embarcar. Y cuando estaba amaneciendo, dice el versículo 4, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Y Jesús les dijo, hijitos, en otra versión, muchachos, ¿han pescado algo? Pregunta retórica, una pregunta lógica que Jesús estaba haciendo, sabía que no había pescado nada, pero ahora hace la pregunta como para que ellos se den cuenta. ¿Has pescado algo? ¿Han pescado algo? Ellos fueron sinceros. No hemos pescado nada. Entonces el maestro, el gran restaurador, el poderoso, el que lo ve todo, el que lo sabe todo, ¿dónde están los peces? Ve con Jesús y alcanzarás peces. Sin Jesús no vas a encontrar nada. Le hizo como allá en Lucas 5, aquella pesca milagrosa con Pedro, ¿se acuerdan? Y entonces le dijo, ahora echen la red a la derecha de la barca, el lado derecho, la parte correcta. Nunca fuera en la parte derecha. Y encontrarán peces, dice el Señor. Y así lo hicieron. Y luego, ¿qué pasó? Primero, la noche entera sin poder cazar nada, pescar nada. Y ahora ya no podían jalar la red por tantos pescados que tenían. ¿Qué gran diferencia hace que Jesús esté en el asunto?
que tú y yo sigamos la dirección de Jesús, a la derecha, hermanos. No como tú quieras, no a tu manera, a la derecha, dice Jesús. Allí hay a las peces. Tú sigue la voz de tu buen pastor y vas a encontrar enseguida pastos. Pero si yo soy la puerta, que vienen por mí, pasará y hallará pastos. ¿Quieres peces? Y vas a encontrar peces. ¿Cómo? Cuando haga a la manera de Dios. Entonces el discípulo a quien amaba, es Juan, Jesús le dijo a Pedro, amaba a Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Se dio cuenta enseguida, porque ¿quién más puede hacer ese gran milagro? Decirle, mira, echa la red a la derecha y coge una cantidad de peces que es increíble. Ahí, tiene que ser el Señor, no puede ser otro. Juan enseguida se dio cuenta. Y tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura, la túnica, pues había quitado y se tiró del agua, se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que 100 metros. Estaban cerquitita ahí de la orilla. Sin embargo, es una pesca grandiosa, extraordinaria. Y lo que me llama la atención es lo que sigue. Cuando ellos llegan con los peces, que Jesús les dice, vengan acá atrás, vengan, tiren la red a la derecha, y ellos vienen trayendo los peces, traen 153 peces, que no podían con ella. Sin embargo, ya Jesús estaba ahí sentado a la orilla antes que ellos salieran, y tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, un desayuno con Jesús. Qué bello sería ahí a la orilla de la playa, desayunar con Jesús. Vieron unas brasas y sobre ellas, ¿qué había? Lo que estaban buscando ellos, un pescado y pan. Hermano, usted se la pasa buscando en el mundo lo que usted sabe que solamente Cristo puede dar. Recuerde que solo Cristo satisface. Usted busca y busca todas las cosas de este mundo y nadie lo tiene, no lo encuentra en ningún sitio, solamente en Jesús. Y cuando usted lo encuentra, se da cuenta, encuentra a Jesús, encuentra lo que andabas buscando y te das cuenta entonces que todo lo que tú necesitabas era Jesús en todo tiempo. Aquella mujer samaritana que estaba buscando agua, que tiene necesidad de sed, y la sed que tenía la buscaba saciarla en los hombres. Encontró a Jesús, al hombre verdadero, al hombre que saciaba la sed del alba. Estos hombres estaban pescando, buscando peces y no encontraban nada. ¿Quién podía dar pescado? Encuentra a Jesús y encuentra el pescado. Y más que el pescado, encontraron pan, pescado y pan. Jesús es el pan de vida. Jesús tenía los peces que lo estaban buscando. La necesidad mayor del ser humano es la necesidad de satisfacer el hambre espiritual, el vacío de nuestra alma. Como decíamos ahorita, el hombre sin Cristo es un hombre que está vacío, está desordenado, está en tinieblas, oscuro. Pero Cristo llega, Cristo es la luz del mundo. Cristo es el pan de vida, Cristo es quien satisface. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Aquí están los míos, traigan algunos de los de ustedes, vamos a hacer un gran desayuno. Y entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Mira, Dios no da cosas pequeñas, hermano. Cuando Dios da una abundancia. Dios mira cuando lo que encontraron, pescados grandes. Miren cuántos eran. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, eran grandes, la red no se rompió. Usted va, como dice Malaquías, abre las ventanas de los cielos, Señor, pruébame ahora en esto y verán como Dios abre las ventanas de los cielos. Y voy a derramar hasta que sobreabunde. Más allá de lo que usted no puede recibir, y lo que usted reciba va a ser tanto que se va a desbordar de tal manera que, como dice Jesús más adelante, dijo allá en los evangelios, que narró allá la parte de ahí en el Sermón del Monte, que cuando tú das medida buena, apretada, rebosada, y que salta, que salta de tu regazo, tanta cantidad que Dios nos da, la red no se rompía. Fíjese si era abundante la bendición de Dios, como dice el proverbio, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Versículo 12, luego Jesús les dijo, vengan a almorzar. Así que desayunaron, almorzaron y todo, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, versículo 13, se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a dos discípulos después de resucitar entre los muertos. Tercera vez Jesús se aparece a ellos y se aparece alimentándolos. La pregunta es, ¿niega usted a Cristo como negó Pedro a Jesús? Recuerden en Juan 18 como Pedro negó, le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Así que negó 3 veces al Señor, y el gallo cantó. Jesús le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Recuerdan? Eso es Juan 18. Y sin embargo, la idea es que realmente
la pregunta es una pregunta de amor. Sí negó a Jesús, pero ahora Jesús viene y le restaura. Y en la restauración Jesús le dice a Simón, le dice a Pedro, entonces acá volviendo a Juan 21, versículos 15 y 19, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, después que ya lo vio, comieron juntos y repartió, le dice ahora a Jesús, le dice a Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay dos preguntas importantes acá. Una, ¿me amas? Pedro a Jesús, y un asunto de amor, lo más importante. Amamos a Dios, porque dice que Deuteronomio, el primer mandamiento es ese, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la idea es que el primer principio de creyente es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y decía Jesús en Juan 13 que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y que dice lo siguiente, que entonces sabrán quiénes son sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. Pero la clave aquí es, ¿me amas más que estos? Porque estaba Juan y estaban otros dos discípulos. Sin embargo, Jesús quiere que vea si Simón tenía la prioridad del amor a Dios, a Cristo, más que los demás. Si tú realmente me amas tanto, como tú decías, al punto de querer ir conmigo a la cárcel, al punto de ir conmigo a la muerte, ¿tú me amas más que estos? Le respondió Simón, sí Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos, alimenta mis corderos, apaciéntalos, cuídales, bendíceles, pastoreales. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le voy a preguntar una vez más, Simón, ¿tú me amas? Y Simón le dice, Señor, tú lo sabes todo. Se entristeció y dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La idea es que los que son más estudiosos de esto pues dicen que las primeras dos veces que pregunta Jesús acerca del amor es como hablaba del amor, sabe que el amor para nosotros mismos, amor para todo, pero en el griego se dice que el amor, la tercera vez le pregunta si es amor ágape, ¿okay? Me amas, pero con amor ágape, el amor es incondicional, el amor de Dios. Las dos primeras es el amor filial, me amas, como si me quieres en el sentido básico. Pero ya cuando ve Pedro se entristece porque le preguntó tres veces, como diciendo, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. No, que tú me ames es que me ames ágape, el amor que no te importa ni siquiera tu vida, que tú me vas a amar sin condiciones, eso que quiero que tú entiendas. Y él llegó al punto de decirle, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces ahí se da cuenta que tres veces Pedro negó a Jesús, tres veces Jesús lo restaura, pero la tercera vez lo restaura con la clave, te restauro de la manera que tienes que entender lo que es el amor ágape, el amor que no, el amor sacrificial, que no te importa tu vida, ese amor quiero saber si tú lo tienes por mí. Primero, y segundo, si tú me amas más que todo el mundo, para yo poder encargarte a ti, como te dije, quiero poner en ti las llaves de la vida, las llaves del Hades y de la muerte. Quiero poner en ti las llaves de la iglesia. Quiero poner en ti que tú comiences la iglesia que yo voy a dejar en esta tierra cuando me vaya. Quiero ver, la pregunta decisiva es, ¿me amas? Tú me amas, Pedro, Simón, Pedro, tú me amas. Le estaba llevando, ya no fuiste a pescar de vuelta, viste que no hay nada sin mí. La pregunta es, ¿tú me amas? Y la respuesta decisiva es, si tú realmente amas a Cristo, la respuesta correcta es, sígueme. Si me amas, sígueme. Si me amas, alimenta mis ovejas, apacienta mis corderos y sígueme. Así que, una vez más, nadie está fuera del alcance del poder restaurador de Dios. ¿Y cómo restaura Dios la vida de nosotros? Pues recordemos entonces, el pueblo de Israel es un buen ejemplo de cómo Dios nos restaura, cómo Dios da esperanza en medio de todas las cosas. ¿Okay? Ahí vemos que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Vemos Ezequiel 37, el 1 al 4. Estaba en el exilio y sin embargo entonces aparece Dios acá a Ezequiel, y le dice el versículo 1 al 4 hasta el 6, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ve la condición, eran huesos, eran muchos y estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, como dijo Pedro, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Si alguien tiene poder para hacer que estos huesos se levanten, tú lo sabes, nadie más podrá hacerlo. Y me dijo entonces, profetiza, vean la parte tuya y la mía, profetiza sobre estos huesos y dile a los huesos secos, oíd palabra de Jehová.
wow, ¿quién hace que los huesos secos puedan volver a la vida? ¿Quién hace que aquel que ya está afuera, que está muerto, venga a la vida? Solamente cuando oye la palabra de Jehová, porque es la que da vida. La palabra de Dios es la que llega y hace lo que nadie más puede hacer. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es importante reconocer eso. La palabra de Dios, que tú y yo tenemos que enviarla, tenemos que hablarla, tenemos que ir a predicarla. Y Dios se encarga entonces de traer ese espíritu en ellos. Es capaz de hacer que vivan otra vez, es capaz de hacer que las personas sean restauradas, sean regeneradas. Esa función la hace Dios. Pero tú y yo podemos ir y llevar la palabra. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la que llegue, penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, separa lo espiritual del alma, y es la que llega hasta las coyunturas y los tuétanos, y conoce y discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Ahí está la palabra. Tenemos una espada en nuestras manos, tenemos algo poderoso que podemos usar, y dejemos en las manos de Dios el resultado final, de que Él sea quien haga entrar el espíritu, Él sea quien dé vida a los muertos y a los huesos secos. Dice el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. ¿Cómo restaura Dios? Nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Ven? Nadie está fuera del alcance de Dios. ¿Ok? Dice Génesis 1:3, recuerden cómo estaba el hombre y cómo la vida de Dios sin Cristo: vacía, desordenada y oscura. ¿Ok? Y el versículo 3 dijo Dios: que exista la luz, sea la luz. Y se hizo la luz. Entonces, ¿quién es quien puede traer vida? ¿Quién puede traer luz a esa alma oscura? Solo Cristo. ¿Y quién es esa luz? Cristo, que es la luz del mundo. Y tú y yo que estamos ahora en este mundo para ser la luz y la sal de la tierra. Vemos el caso de Pablo en capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Y salió Pablo y decía luego, más yendo yo, cuando estaba Pablo más adelante en ese mismo capítulo 9, versículo 3 al 8, estaba hablando de su conversión, y dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ir en contra de Jesús, hermanos, es algo tremendamente penoso, que es doloroso. Mira a Pablo como corría detrás del pueblo de Dios, creyendo que hacía las cosas en nombre de Dios. Y Jesús le dijo: estás peleando contra mí. Tú estás peleando contra ellos, pensando que es contra ellos. Contra mí que estás peleando. Estás dando patadas contra el aguijón. El aguijón es punzante. Yo tengo la punta delante de mí, y tú vas a estarte golpeando, te vas a estar hiriendo cada vez que te pongas en contra mía. Eso no funciona. La luz vino y resplandeció sobre la vida de Pablo. Así que nadie está fuera del alcance del restaurador de Dios, porque Dios le alcanzó a Pablo allí. La luz cegadora, esa luz que vino y lo dejó completamente ciego. Él pensaba que veía y lo dejó ciego, para que entonces entendiera que necesitaban una luz diferente, como la gente allá de la iglesia de la Odisea. Se creían que podían ver. Le dijo: no, ustedes están ciegos. Compren colirio mío. ¿Ustedes creen que tienen vestidura? No, ustedes están en cuero, están desnudos. Compren ropas blancas. Y así. Pues aquí Pablo pensaba: yo veo, y no veía nada. Dios lo dejó ciego primero para que tuviera necesidad de la luz verdadera, que es la luz que salva, la luz que vino a su vida y le restauró. ¿Cómo restaura a Dios? Como hizo con el pueblo de Israel en Ezequiel, que nos dice en Ezequiel 36:26: yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cómo restaura a Dios? Nadie está fuera del alcance restaurador de Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Como decía ahí en Ezequiel 37, Dios es quien sopla el Espíritu, envía su palabra, sopla el Espíritu y nos da vida. ¿Cómo nos da vida? Restaurándonos, dando un nuevo corazón, de adentro hacia afuera, un nuevo nacimiento. Ahí está la forma en como Dios obra, trayendo luz al corazón lleno de tinieblas, llenando ese vacío que hay en nuestros corazones, restaurando todo aquello que se ha perdido en nuestras vidas,
que nos hace volver de vuelta al camino con Dios y a ser restaurado en nuestra relación con Dios. Eso es lo más bello que hay, ver a Dios siempre restaurando, a Dios trayendo de vuelta al que está perdido, la oveja perdida, trayéndola sobre sus hombros, recordando a aquella señora que perdió su dracma y limpió toda la casa buscando para encontrar lo que se había perdido. Hay gozo cuando usted encuentra lo perdido, y a Dios le encanta buscar. Fíjense que no dice que hay gozo en los cielos cuando cualquier otra cosa, no. Hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. Así que uno se arrepiente, mire como dice Santiago, aquel que hace volver a un pecador de su camino, salva de muerte a un alma y cura multitud de pecados. Qué bendición cuando usted llega a envolverse en a lo que Dios le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Restaurar los perdidos, buscar y salvar lo que se haya perdido. El que se ha extraviado su camino, hacerlo regresar. ¿Ve? Al que está muerto, darle la palabra de Dios, y la palabra es quien da vida, y el Espíritu Santo que llega a hacer la obra. Y al que se pierde, se extravía, traerlo de vuelta al camino, y Dios se goza. Hemos salvado de muerte un alma, hemos librado, hemos cubierto multitud de pecados. Qué gran bendición la que tú y yo podemos hacer en este mundo. Cantaban ahorita, la mies es mucha, los obreros son pocos, y ahí tenemos que estar nosotros, listos para hacer la obra. La mies es extremadamente grande, pero tenemos la capacidad de hacerlo, y más ahorita yo miraba y analizaba que incluso las redes sociales hoy en día, más bien lo que es la internet, que ha provisto la capacidad para las redes sociales de diferentes formas que hay, por menos que a mí me guste, pero por lo menos sabemos que reconocemos que son hoy en día como sería lo que hicieron los romanos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús venía primera vez a este mundo, se estableció el Imperio Romano, y hubo carreteras nuevas y todas las cosas por todo el Imperio Romano, y luego Jesús vino, se hizo el censo incluso, y luego Jesús vino, y entonces vean cómo todas estas cosas fueron provistas para que el Evangelio pudiera proclamarse y propagarse como se propagó en aquel entonces. Yo pienso que hoy en día, con el asunto de las redes sociales, más bien con el asunto de la internet, y que provee para todos los demás contactos que se puedan hacer, todas las redes que hay, esto facilita lo que es la palabra del Señor pueda moverse con más facilidad, con más, digamos, que llegue a alcanzar lugares más lejanos, sin tener uno que estar viajando como viajaba en los tiempos de Pablo y todo lo demás. Usted hoy puede, desde el mismo sitio de su casa, mismo estamos ahorita, por ejemplo, hablando de acá y estamos alcanzando allá en Florida. Sí, vemos que donde quiera esto puede llegar, y puede llegar mucho más allá de lo que usted pudiera llegar por sus medios financieros, porque no podemos estar volando y viajando y haciendo cosas como todo lo caro que es hoy en día, ¿no? Pero se puede hacer cosas con mucho menos recursos y llegar más lejos. Pero la obra la hace el Señor. ¿Cómo restaura Dios? Dando un corazón nuevo, como miramos ahí en Ezequiel 36. ¿Cómo lo hace Dios? Restaurando. ¿Cómo restaura Dios? Tenemos otro gran ejemplo allá en Hechos 16, 14 y 15. Me gusta esa parte porque Pablo estaba, es curioso porque Pablo estaba orando y estaba de noche, recuerde que Pablo trató de ir a varios lugares y el Espíritu le impedía ir acá, ir allá. Entonces Pablo decía, wow, ¿a dónde es que voy a ir? Pero en una de esas noches él está orando y ve una visión de un macedonio, un varón macedonio que le dice, pasa acá, ven, ayúdanos. Y entonces Pablo ve eso como que Dios estaba abriendo una puerta hacia Macedonia. Esta Macedonia es allí en Filipo, donde él fue. Sin embargo, cómo Dios obra las cosas es curioso, porque Pablo ve a este hombre macedonio, y ¿qué encuentra Pablo ahí en Filipo? Lo que encontró fue la cárcel, que cayeron a Pablo, lo pusieron ahí en el cepo, pasó. Sin embargo, cuando él termina este capítulo 16, se da cuenta usted que él, al salir de la cárcel, ve que con aquello que hizo Dios aquella noche, que estaban orando y estaban cantando himnos de medianoche, que Dios provocó aquel terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel y todo, se convirtió en carcelero, que Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le cree el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Recuerda, 31 de este capítulo 16. Bueno, y lo llevó a su casa, y que le limpiaron las heridas a Pablo y a Silas y todos los que andaban con él, y todo esto que pasó. ¿Cuántos se convirtieron allá? Entre el carcelero y su familia y todos los demás. Hombres que lo vio más tarde, pero inicialmente no fue así. Inicialmente, cuando Pablo llega allí, lo único que encontró fue mujeres inicialmente. Y dice que acá en el versículo 14 y 15, que había una mujer llamada Lidia, que estaba ahí oyendo. Si Pablo fue ahí, estaban las mujeres orando, la hora de oración, y bueno, ahí hablaron con ellas, con las mujeres. Y entonces dice que en el versículo 14, y una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella. ¿Ven cómo Dios obra, cómo Dios trabaja? Dios abrió el corazón. La mujer estaba allí, Pablo estaba proclamando la palabra, Pablo estaba hablando. Dice lo que decíamos acá, dice ahí, le dijo a Ezequiel, usted hable la palabra, usted profetice y deja que Dios haga la obra. Usted hable, profetiza, y Dios abre el corazón de la persona que está escuchando, porque estaba ahí atenta, y cuando ya terminó y entendió todo lo que estaba hablando, le dijo a ella, e incluso fue bautizada, y le rogó a Pablo diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar.
Imagino que Pablo diría, pero vine a este lugar, mira, esta mujer se ha convertido aquí a la orilla del río, una mujer que y ahora quiere, fue bautizada, quiere que pasemos en su casa, y no he visto ningún hombre todavía, que es lo que vi el varón macedonio. ¿Cómo es posible? Más adelante los encontró, pero encontró condiciones que quizás tú no habrías pensado que ibas a encontrarlos. Lo encontró en la cárcel, después que estaban metidos ahí en el cepo, pero ahí pudo encontrar el carcelero, y pudo encontrar a los demás carceleros, familia del carcelero y todo lo demás. Si vean cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas. Así que tener en cuenta esas dos funciones, que nadie está fuera al alcance del poder restaurador de Dios, y cómo Dios lo hace dando un corazón nuevo, Dios lo hace trayendo luz al perdido, Dios lo hace alcanzando, motivándote a que te acerques nuevamente a Él, porque Dios tiene planes maravillosos para con tu vida. Amén. Así que no olvidemos esos dos puntitos sencillos, pero es importante recordar cómo Dios restaura, y que Dios está siempre en esa función de restaurar, y que nadie está fuera del alcance restaurador de Dios. Su Espíritu Santo está siempre ahí obrando a nuestro alrededor, lo veamos o no, siempre está obrando. Y Dios ilumina nuestras vidas, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver las riquezas de la gloria de Dios. Y luego Dios pone un corazón nuevo, con odio por el pecado y mejor disposición para hacer su voluntad. Amén. Para concluir, les voy a recordar decía, usted conoce la historia de Gedeón, y decía de los creadores del movimiento de los metodistas: yo quisiera tener, recuerda la historia de Gedeón, ¿verdad? Decía, yo quisiera tener 300 personas solamente, 300 cristianos, en lugar de tener tanta gente que había, porque él iba y predicaba a caballo en muchos lugares y todo. Decía, yo quisiera tener 300 personas como que tenía Gedeón, que tuvieran en su mano la antorcha, la palabra de Dios para nosotros, en la otra mano la trompeta, que tuvieran un corazón que temblara solamente delante de Dios, y con un odio permanente contra el pecado. Con 300 hombres nada más como esto, con una antorcha en su mano, con una trompeta en la otra, con temor y temblor solamente delante de Dios, y con un odio permanente contra el pecado, yo cambiaría completamente el mundo. Y yo creo que se trata de eso, no se trata de multitudes, se trata de personas ocupando lugares o haciendo ruido, no, se trata de personas completamente comprometidas, como le dijo Jesús a Pedro: si tú me amas más que estos, entonces espero que tú puedas seguirme, espero que tú puedas comprometerte correctamente con Dios, que tú puedas dejar que, si a Dios te alcanzó y te iluminó tu alma y te llenó tu corazón con Él y con su disposición y con odio por el pecado y con un deseo temeroso de Dios, entonces podemos nosotros seguir adelante cambiando vidas, hablando la palabra, de dejar que Dios se encargue de enviar su Espíritu, de levantar, de poner un corazón nuevo a las personas, y hacer que esos huesos secos que alrededor nuestro andan constantemente puedan volver a ver la luz. Y entonces Dios puede decir que ha venido y ha restaurado y ha salvado lo que se había perdido. Y entonces puede haber gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque ha venido de muerte a vida, como el hijo pródigo, que el hombre, el Dios representado en este Padre, hizo gran fiesta, gran banquete, porque le decía a su hermano: mira, porque este tu hermano, o mi hijo, que estaba muerto, ha regresado, estaba muerto y ahora está vivo. Quiere decir que ahí está, cuando hay ese final glorioso, cuando Dios se goza, cuando Dios se maravilla en ver estas cosas. Y eso es lo más bello que hay, que nosotros podamos ver vidas cambiadas. Y ese es el mayor milagro. La gente a veces está buscando: quiero ver milagros de sanidad, milagros de esto, milagros. No, el mayor milagro es un alma cambiada, hermano. Borrachito que dejó. Había un hombre que estaba predicando allí en Inglaterra, y se paraba todos los domingos y predicaba y hablaba y decía que bien contento y bien tremendo, diciendo cosas a la gente, evangelista allí. Y había un hombre que decía a oye, tú estás soñando, eso no es verdad, eso es mentira. Y mientras estaba diciendo eso, se acerca una niña pequeñita y le toca al hombre y dice: mire, oiga, señor, ese que está predicando hoy es mi papá. Y ese papá mío era un borracho, y venía todos los días a mi casa, venía todos los días a la casa borracho, golpeaba a mi mamá, me robaba mi ropa y mis zapatos, me los vendía para su vicio. Pero Dios le alcanzó. Hoy es otra persona. Ahora usa el dinero, viene y me compra mis zapatitos, y ahora me lleva a la escuela, y ahora esto y ahora lo otro. Si usted cree que está soñando, por favor, no lo despierte. Déjalo, no lo despierte.
Y ese es el cambio que queremos ver en las personas. Que podamos soñar, pero soñar en grande, soñar con las cosas de Dios, soñar con las cosas maravillosas, con la gran esperanza que tenemos en nosotros por delante, que nadie más nos puede dar, solamente Cristo. Aprendamos que nadie está fuera del alcance restaurador de Dios y que Dios tiene métodos muy importantes, muy únicos de cómo hacer, de traer vida a un alma que está en oscuridad, de traer vida a un hueso que está seco, de traer vida a un alma que está vacía. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran poder restaurador, Señor. Porque si hubiéramos estado fuera de tu alcance, Señor, no hubiéramos alcanzado salvación. Pero ¿qué puedo decir, Señor, que otra cosa es cantar ese bello himno? Alcancé salvación. Porque tu brazo me alcanzó, Señor, cuando no valía nada, cuando nadie podía dar un centavo por mi vida. Pero si tú, Señor, te moviste a traernos con cuerdas de amor y a decir, no todo está perdido, mientras hay vida y esperanza, yo estoy contigo, yo vengo y te pido nada más que me ames y me sigas y que alimentes a toda aquella persona que ves a tu alrededor, que ya está caminando conmigo, que son mis corderos, mis ovejas, sean pequeños, sean más grandes, como quiera. Aliméntales, apaciéntales. Oh Padre, qué bendición. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú con tu gran amor y tu gran misericordia nos alcanzaste y ahora somos llamados tus hijos. Qué gran privilegio. Ya no somos esclavos, sino somos tus hijos. Ahora somos libres para poder amarte, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Ahora podemos seguirte y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Solo te pedimos que derrame tu Santo Espíritu cada día en la vida de cada uno de mis hermanos y en nosotros. Nos revistas todo el tiempo con tu santidad y tu justicia. Renueva nuestras mentes y nos ayuda a despojarnos del viejo hombre que está viciado con nuestros viejos deseos y las cosas de este mundo que son temporales, que son sencillamente pasajeras, pero tú permaneces para siempre. Eso es lo que queremos. La convicción de que estamos en el camino correcto, y si nos despegamos o nos descarriamos, tráenos de vuelta, Señor. Aunque tenga que partirnos las patas, aunque tenga que calarnos con el callado por el cuello, Señor, como quiera que tengas que hacerlo, pero sabemos que nos traerás, y aunque nos provoques heridas, tú nos traerás también la venda y nos traerás sanidad, Señor. Como quiera que sea, Padre, queremos caminar contigo. No nos permitas, Padre, no apartemos a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos caminar contigo todos los días de nuestras vidas hasta que tú vengas por tu pueblo y estemos contigo por la eternidad. Mientras vamos caminando, ayúdanos a ser discípulos, a repartir, Señor, tratados y a compartir tu evangelio con toda aquella persona que necesite escuchar de ti, Señor. Que no hay nadie que esté fuera de tu alcance. Tu amor nos cubre, tu amor nos constriñe, tu amor nos impulsa, tu amor nos invita a ser parte de esa gran obra. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. La mies es mucha y queremos ser esos obreros, aunque seamos pocos, pero seamos parte de esos obreros como los de Gedeón, aquellos 300 que andaban con una antorcha en su mano y con la trompeta en la otra, haciendo tu voluntad, temblando ante ti y odiando el pecado. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.